Bien, buenos días a todos. Pues hoy vamos a seguir con la tercera clase de lo que es estrategia. Estábamos viendo que era importante hablar de la gerencia, de los gerentes, de los hombres que llevaron adelante la industria. En este caso estábamos hablando de la industria automotriz. Hemos estado hablando de General Motors y vamos a continuar hablando ahora en esta clase de Henry Ford para ver las estrategias que empleaban y qué es lo que sucede cuando no sabemos administrar. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con esta clase de estrategia. Vamos a hablar de la empresa Ford. Pues a ver, habíamos terminado con Alfred Sloan en General Motors, ¿no? La clase anterior. Bien, pues hoy hablamos de Henry Ford. A ver, General Motors no era el único gigante del sector. Su principal competidor, Ford Motor Company, fundada por Henry Ford, superaba incluso a General Motors en ventas de vehículos y participación de mercado a nivel mundial durante la década de 1920. Ford lideraba la industria automotriz con su emblemático modelo T, que revolucionó la producción en masa y dominó las preferencias del consumidor. A ver, vamos a ver los orígenes de Ford. Fue fundada por Henry Ford el 16 de junio de 1903 en Detroit. Detroit era pues el centro de todas las empresas de automóviles en Michigan. Henry Ford, un ingeniero autodidacta, era un ingeniero industrial, autodidacta con experiencia previa en otras compañías automotrices, trabajó en Detroit en Automobile Company, tenía una visión clara, producir un automóvil fiable y asequible para las masas. Él veía a muchos que se dedicaban al campo, a los trabajadores de muchas fábricas, pues él decía, quisiera que todos ellos tengan la capacidad de comprar un coche y se puedan movilizar con su coche. Entonces él quería un coche así que pueda ser comprado por las masas. Vamos a ver un poco el contexto. ¿Cuál era el contexto industrial y social en este periodo de 1880 y 1910? El caos premotorizado, calles inundadas de estiércol y congestión equina en 1880-1900, es decir, todavía no existían los vehículos, no existían los coches, lo único que existían eran las carretas tiradas por caballos. Y claro, nosotros no nos hemos puesto a pensar, pero así como hoy tú sales a una ciudad, a una metrópoli y ves cantidad enorme de vehículos, así era en esta época, una cantidad enorme de carretas tiradas por caballos, ómnibus tirados por caballos, furgonetas tiradas por caballos, coches más pequeños con 4 caballos o coches más pequeños con un solo caballo, etcétera. Inundaba las calles de carretas. A finales del siglo XIX, ciudades como Londres, como Nueva York y Washington eran un hervidero de caballos. Las calles, aún sin asfaltar, en su mayoría estaban dominadas por carretas de madera, diligencias, carruajes privados y carros de carga, todos tirados por caballos, por equinos. El paisaje urbano era una coreografía caótica realmente. Debido al crecimiento de las ciudades y el auge del comercio, dentro y fuera de las mismas, desde la segunda mitad del siglo XIX, los coches de caballo invadieron calles y caminos. Fíjense cómo iban. Ustedes tienen allí a la gente cómo iba subido aquí, mira. Todos estos tipos de coches tirados por caballos. Era impresionante. Toda la ciudad lleno de... Mira acá, un ómnibus yendo a trabajar todos en un ómnibus tirados por caballos. Esa era la realidad de esta época. Pues mira, hay algo importante que quiero que podamos ver. Dice, el problema del estiércol, cifras escalofriantes. Nunca habíamos pensado en esto. Cada caballo producía de 10 a 15 kilos de estiércol diario y a 1 litro o litro y medio de orina en ciudades densamente pobladas. Consecuencias de la crisis del estiércol. Pues había estiércol, imagínate si el caballo producía 10 a 15 kilos de estiércol diario. Por ejemplo, miren en Londres. En Londres, caballos aproximados, habían 300.000 caballos aproximados y un estiércol diario de 3 millones de kilos diarios, 3.000 toneladas.
3.000 toneladas de estiércol. En Nueva York, 200.000 caballos, 2 millones de kilos de estiércol, 2 toneladas. Washington, 20.000 caballos, 200.000 kilos. Eran intransitables las calles. Fíjense cómo estaban las calles llenos de estiércol. Ustedes ahora comprenderán por qué las calles, en muchas películas de Estados Unidos de esta época hemos visto que las casas no empiezan desde la calle, sino que tienen unas gradas y recién empieza el primer piso. Y eran por el estiércol, porque se amontonaba una cantidad de estiércol de caballos que era imposible. Así que era imposible transitar. Y en días lluviosos el estiércol se convertía en un lodo pestilente que atascaba ruedas y hundía peatones. En verano el polvo fecal se mezclaba con el aire. Era increíble. O sea, la contaminación era terrible, terrible. Pues no nos habíamos imaginado nosotros esto. Ahora, en esta época, claro, pues ejércitos ingentes de trabajadores salían por la tarde o por la noche para limpiar todo el estiércol para el día siguiente. Pero fíjense ustedes cómo quedaba todo el estiércol. Era increíble. ¿Vale? Era un problema. Y de forma contraproducente esa época, cuando llega el vehículo tirado por es decir, ya no por caballos, sino con un motor de combustión, pues fue la solución para toda esta contaminación del estiércol. Y ahora, claro, estamos hablando de la contaminación de los coches, ¿no? Pero en esa época fue un alivio que los coches llegaran. ¿Vale? El contexto era esto en 1908, una industria automotriz incipiente. Habían en Estados Unidos 270 fabricantes con vehículos artesanales y caros. Más de $2.000 costaba un coche. Fíjense cómo eran los coches, eran muy bonitos, pero te costaba $2.000. Y $2.000 de esa época, pues era como, por decir, ahora más o menos unos $60.000. ¿No? $60.000, muy pocos se lo podían permitir, sobre todo la gente rica, aquellos que les gustaba las carreras de coches, porque empezaron a organizar eventos de esto, ¿no? De carreras. El producto estrella, Ford sacó su producto estrella, el Model T, lanzado en octubre de 1908. ¿Se acuerdan ustedes que General Motors recién nació en 1908? En 1908 ya Ford sacó el modelo T. Fue el vehículo que cambió el mundo, pensando desde el inicio para ser producido en masa. Claro, en ese momento, en 1908, todavía no era tan barato, todavía salió un poco caro, ¿no? Pero un motor robusto, alto despeje, miren, era alto, ¿no? ¿Por qué? Porque las carreteras eran de tierra, no habían carreteras asfaltadas. Por eso que por el estiércol y todo que quedaba y por muchos baches y por las carreteras que habían, pues Ford dijo, tiene que ser alto. ¿Vale? Un motor robusto y el precio asequible. Pero esto recién llegó a partir de los años 20, no, fue desde 1915 ya empezó a costar más barato. Vale, pero vamos a ver, en 1908 había lanzado Ford el modelo T a $825, ¿ves? 825, todavía era caro, no se lo podían permitir, pero llegó a conocer el sistema de otro genio de la época, Ramson. Eli Olds se llamaba que era la cadena de montaje. Este Ramson había ideado una cadena de montaje para los vehículos. Y otro genio, Henry Leland, que suministraba motores a Ford, fundó luego Cadillac y Lincoln. Imagínense, nos suenan esas marcas famosas que son hoy, ¿no? Y se estaban en esa época recién fabricando o se habían creado. ¿Y qué creó este Henry Leland? La estandarización de los componentes, es decir, de los repuestos, para que un repuesto pues le dé a un coche en Estados Unidos, en otra ciudad, en otro país, sea el mismo. Estandarizó los componentes. Ford adapta todos estos sistemas añadiendo la cinta transportadora que había visto en el matadero del pueblo donde vivía. Él, pues de joven, con su padre le había llevado a los camales que conocemos ahora, los mataderos de los
donde veía que las reses, cómo iban transportadas por una cinta transportadora. Entonces, cuando él empieza a fabricar los coches, pues une a toda esta cadena de montaje, une a la cinta transportadora. Pues era un ingeniero industrial, era bastante ingenioso. Otro genio, bueno, este Henry Leland, ahí lo vemos, a Henry Leland, está un poco viejito, él es el que creó el Cadillac y el Lincoln, y él fue el creador de la estandarización de los componentes. Luego, bueno, Ford adapta todos estos sistemas añadiendo la cinta transportadora que había visto en el Matadero del Pueblo, ¿no? Fíjense aquí la gente como ya con la cinta transportadora, pues era mucho más fácil, ¿no? Pero algo más, ¿qué es lo que pasa? En esa época también vivía Frederick Taylor. Ustedes conocen todos, bueno, hemos leído acerca de Frederick Taylor. Él era un ingeniero mecánico que ideó lo que se llama la división del trabajo. Él descompuso todo el trabajo en tareas pequeñas. Él dijo, para poder especializarnos, la especialización del trabajo nació con Frederick Taylor. Entonces, él decía, pues, a ver, vamos a eh, eh, dividir toda un componente de la fabricación de vehículos en tareas sencillas, ¿no? Para especializarse cada trabajador en una tarea sencilla, ¿no? La especialización del trabajo. Y eso eh, lo cogió Henry Ford. Dice aquí, ¿no? Las tareas separando al máximo las tareas de ensamblaje y especializando a los trabajadores en solo una o dos tareas. No necesitaba gente muy cualificada. En este caso Ford no necesitaba porque las tareas eran muy sencillas. Por ejemplo, alguien se pasaba las 8 horas o las 10 horas que trabajaba en esa época, por ejemplo, remachando nada más. Todas las 10 horas hacía remach. El otro, pues soldando varios puntos a cierto chasis, ¿no? Nada más. Todo eso era su trabajo. Entonces, no necesitaba gente calificada, gente que haya estudiado ingeniería. No, pues cualquier persona del pueblo que quería trabajar entraba, le enseñaban en 1 o 2 semanas a remachar o a hacer lo que tenía que hacer todo el día y se especializaba en eso. Era un buen remachador, un buen soldador, ¿no? De ciertas partes. Eso es lo que hizo, ¿no? Logró reducir el tiempo de ensamblaje de un automóvil Ford modelo T de 12 horas a 93 minutos. Pero ciertamente no es Ford quien implementa personalmente todo este sistema, sino ayudado por un equipo de 4 directivos, por Charles Sorensen, Clarence Avery, Ed Martin y Walter Flanders. Ellos son los que en la sombra, pues como siempre, ¿no? El líder es el que lo vemos, ¿no? A Henry Ford, pero detrás de él había un equipo son los que crearon todo esto, ¿no? Lo que hemos podido ver anteriormente, la cinta transportadora, la estandarización de los repuestos, todo eso. Pues de esta manera, la rapidez con que se producían los modelos T. Ahora, claro, Ford le puso T a su modelo en honor a Taylor, ¿no? Taylor era mayor solamente por 7 años de Ford. Taylor nació en 1856, Ford nació en 1863, se van por 7 años, los dos eran ingenieros. Entonces, y esta rapidez con que se producían daba la ocasión de bajar los precios y aumentar las ventas. De esta manera, Henry Ford realmente revolucionó la industria del automóvil. Pasó a tener cerca del 60% del mercado estadounidense, llegando a producir el modelo T a $250, solo de color negro, claro, en diferentes matices, pero negro. Había una frase que él decía, ¿no? Puedes escoger cualquier color del modelo T, siempre que sea negro. Ese era su lema. En 1920, la fábrica de Detroit ensamblaba un Ford modelo T en 24 segundos, imagínate, con toda esa cinta transportadora, con la estandarización de repuestos, con el modelo de Taylor, la especialización, ¿no?, del trabajo, con todo eso había logrado. Pero
había un problema, ¿no? Hubo un problema con la especialización de las labores. Los trabajadores empezaron a tener problemas por un trabajo tan rutinario y esclavizador. Ford enfrentó este problema reduciendo las horas de trabajo a 8 horas. Ford hizo muchas cosas por los trabajadores, miren, de 10 lo redujo a 8 horas y duplicándoles el salario a $5 el día. Nadie pagaba esto. Las demás fábricas de vehículos pagaban $2, $2.50 como mucho, máximo a sus trabajadores por día, ¿verdad? Ford les subió a $5, pero no lo hizo gratuitamente. Él dijo, a ver, él ya había empezado, por ejemplo, a darles una asistencia de salud a sus trabajadores, ¿no? Con él nació todo esto de darle un apoyo de salud a sus trabajadores, ¿no? Tenía asistencia de salud. Luego él daba incentivos a todos aquellos trabajadores que se conducían bien en sus hogares. Él decía, si yo tengo a un trabajador que se emborracha, que hace líos en su casa, lo despido inmediatamente. Y él tenía gente contratada que trabajaba exclusivamente visitando hogares para hablar con las esposas, para poder investigar si el trabajador de la empresa Ford estaba conduciéndose bien, honestamente, dedicándose a su hogar, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Si no era así, lo echaban de la empresa. Eso hacía Ford, imagínate. Bueno, y en este caso, pues cuando dobló el salario a $5, a nivel mundial se enteró todo el mundo. Venían gente a Estados Unidos, a Detroit, donde estaba la gran fábrica de la Ford. Venían hasta de Escocia, de Finlandia, de Noruega. Imagínate, de sitios impensables. Venían del África, de América Latina. Estados Unidos, en Detroit, se llenó de trabajadores, ¿no? Todos iban ahí porque, claro, $5, imagínate. De esa manera lograban soportar ese trabajo esclavizador que solamente, por ejemplo, como te digo, era las 8 horas de estar remachando, remachando, remachando. Solamente eso tenías que hacer. Pero claro, te pagan $5. Ahora él dijo, bueno, les voy a pagar $5, les voy a dar una capacidad económica alta, de tal manera que ellos puedan comprar. ¿Y qué vehículo van a comprar? Pues van a comprar el modelo T. O sea, los mismos trabajadores empezaron a comprar el modelo T y lógicamente todos los que trabajaban en el campo, los trabajadores de diferentes industrias de construcción y todo, empezaron a comprar el modelo T. General Motors, que también tenía su mayor fábrica en Detroit, no estaba preparado para hacer frente a un producto a ese precio. Su modelo más básico llegaba a costar $600, así que estuvieron a la sombra de Ford más de una década. Imagínate, porque Ford pues estaba con el modelo T, pero llegaron los años 20 y ya como hemos visto, General Motors hizo todo un ecosistema, ¿no? Con Chevrolet, con Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac. Entonces, ¿qué pasó? Durante el auge económico, General Motors supo aprovechar la oportunidad, como ya hemos visto, ¿no? Ofreciendo vehículos con precios que iban de $400 a $2.500, ¿no? En contraste, Ford perdió terreno al mantener sin cambio su modelo T, mientras los consumidores, ahora con mayor poder adquisitivo, buscaban autos más sofisticados. La producción del modelo T finalizó en 1927 tras 15 millones de unidades. Lograron producir hasta 1927 15 millones de unidades. Ellos revolucionaron prácticamente Ford con su modelo T, el sector automotriz a nivel mundial. Eran los líderes a nivel mundial, tenían el 60% del mercado. Ahora vamos a entrar como siempre. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque quiero enseñarles a ustedes la importancia de saber administrar. Así que vamos a hablar de la gerencia y el conocimiento de la administración. En la década de 1920, Ford Motor Company no logró adaptarse a un mercado cambiante. Si bien había desarrollado un producto exitoso que revolucionó el transporte entre 1910 y 1920, el modelo T, llenando de vehículos las ciudades y transformando el país con nuevas carreteras, no supo gestionar su propio crecimiento. La excelencia en la ingeniería permitió reducir costos y tiempos de producción, pero áreas claves como administración,
contabilidad y finanzas fueron desatendidas. Henry Ford adoptó un estilo de liderazgo autocrático, rodeándose de un equipo gerencial con la misma rigidez, lo que terminó por limitar la capacidad de adaptación de la empresa. Imagínense, Ford no sabía administrar, como ocurre en muchas empresas. Yo, por ejemplo, he asesorado empresas donde el producto de ingeniería era buenísimo, era el producto. ¿Quiénes eran los dueños de la empresa? Eran ingenieros. Y por supuesto que se habían dedicado solamente al producto. Y desdeñaban o inclusive les parecía la contabilidad pues algo que había que cumplir para pagar los impuestos. Y ponían a cualquier persona, bueno, a alguien que estuviera medianamente preparado para que se encargue de la administración y las finanzas. Descuidaban, imagínense, hasta estos tiempos descuidaban lo que es la administración y las finanzas. Y eso pues lleva a un colapso, porque por más buen producto que sea, si no sabes administrar, si no sabes la parte financiera, pues creces desordenadamente y finalmente llegas a un caos, porque no sabes cuánto estás ganando, cuánto es tu rentabilidad, no estás bien organizado. Y fue así. General Motors, en cambio, con Alfred Sloan, estaba empezando a crecer a partir de 1923 con una buena administración. Ya hemos visto cómo estaba con Brown, con Pratt, gente que sabía, tenían herramientas para administrar. Ford no lo tenía, inclusive llegaron muchos a decirle a Henry Ford que General Motors estaba empleando la organización, estaba administrando mejor, estaba creando organigramas. Y fíjate cómo reacciona Ford. Henry Ford dice que no, que él está llevando adelante su empresa como él sabe, y a aquella persona que le hable de un organigrama lo va a echar inmediatamente. Así que prohibió que se hablara de cualquier organigrama. Él con sus gerentes, que eran también ya de edad como él, eran autocráticos, eran gente gente violenta, gente muy seria, gente irascible, gente que mandaba pues con voz como militares, ¿no? Eran muy autocráticos y se había llenado de ese tipo de gente. Y pues no supo ya a partir de los años maravillosos de los años 20 que empezó a crecer Estados Unidos, no supo hacer frente, no se modernizó. Luego del último Ford producido en 1927, la compañía Ford no se pudo recuperar, más aún por la Gran Depresión que se inició el 24 de octubre. Todos conocemos el crash, ¿no? El crash de octubre de 1929. Y duraría toda la década de 1930, imagínate. Muchos bancos quebraron porque las personas y empresas no podían pagar sus préstamos. El consumo descendió, hubo una caída de precios y muchas empresas tuvieron que cerrar. El desempleo se disparó, la clase media se empobreció, se vivieron muchos dramas, mucha gente no tenía que comer. Se hacían largas colas en las oficinas de empleo, imagínate. Así estaban las colas. La Gran Depresión, todos hablaban de la Gran Depresión. Pero ¿qué pasó? Fue la Segunda Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra Mundial en 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Fue la que sacó realmente de la depresión a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que sus exportaciones se elevaron considerablemente, no solo de alimentos, sino pronto de armamento, vehículos y aviones, y se elevó dramáticamente con la entrada directa de Estados Unidos. Claro, recuerdan ustedes cuándo entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, en 1941. General Motors, así como Ford, tuvieron que acondicionar sus plantas de fabricación de automóviles para la fabricación de armamento, vehículos, motores y aviones. Claro, ¿quién estaba al mando del gobierno de Estados Unidos? Pues era Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Él decía, no es suficiente fabricar unos cuantos aviones más, unos cuantos tanques más, unos cuantos cañones más, unos cuantos barcos más de los que pueden producir nuestros enemigos. Dijo, debemos superarlos en producción abrumadoramente, de modo que no haya duda de nuestra capacidad para proporcionar una aplastante superioridad de equipo en cualquier teatro de la guerra mundial. Pues para esa época fue un presidente que necesitaba Estados Unidos. Él
salía constantemente a través de la radio para animar a la gente en este tiempo de guerra. Tenía pues unos podcasts que ahora los llamamos así, y animaba a la gente. Fue un presidente que efectivamente la gente estaba muy de acuerdo con él. Es el único que fue reelegido 4 veces. 4 veces. Ningún presidente en la historia ha sido reelegido 4 veces. Y él, siendo presidente, murió en su 4ª reelección. Pero eso es otro tema. Bueno, ahora fíjense, General Motors se convirtió en el contratista militar más grande del mundo. General Motors fabricó 119 millones de proyectiles, 206.000 motores de aviones, 97.000 bombarderos, 301.000 hélices de aviones, 198.000 motores diésel, cerca de 2 millones de ametralladoras, 854.000 camiones militares, tanques Cadillac, balas Oldsmobile, motores de aviones Buick, es decir, acondicionaron todas sus fábricas para producir armamento, aviones, tanques, coches, balas, ametralladoras. Y no solamente fue General Motors, Ford, que se convirtió en el tercer contratista militar más grande del país, construyó una planta de producción llamada Willow Run, la fábrica más grande bajo un mismo techo en la historia del mundo, que produjo 18.482 B-24, los aviones B-24. Liberator, ¿no? Tantos trabajadores trabajaban en Willow Run que el gobierno tuvo que construir una ciudad desde cero, imagínense. Hizo toda una ciudad, ¿vale? Porque era tan inmensa la fábrica de Ford. Le llamaban la ciudad bomba, Bomber City, para dar a estas personas viviendas e infraestructura cerca de la fábrica. Muchos hemos visto estos jeeps en las películas, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial se ven esto. Esto fabricaba Ford. Claro, ellos no lo habían creado directamente, pero compraron la licencia estos vehículos. No sé exactamente quién fue el que ideó este vehículo, este Jeep, muy famoso, que vendieron como pan. Y fueron los que en la guerra, pues imagínate, podían saltar cualquier obstáculo. Pero ahora llega el término de la guerra. Y otra vez aquí se tiene que ver la administración. El que sabe administrar sale adelante. ¿Cómo enfrentar la posguerra? Es decir, cuando termina la guerra. Porque todas las fábricas estaban acondicionadas para armamentos, para aviones, para balas y todo. En 1943, porque terminó la guerra en 1945, ¿verdad? En 1943, mientras muchos economistas predecían una crisis tras la guerra, Alfred Sloan reunió a sus gerentes para planificar la reconversión industrial de General Motors. Mira, él decía, pues bueno, ya llevamos desde 1940-43 3 años de guerra, esto ya va a acabar. Va a acabar de todas maneras, ¿no? Porque ya se veía que estaban venciendo a los alemanes y todo. Entonces se encargaron estudios sobre la economía futura, la demanda esperada y la capacidad de la empresa. Fíjense lo que hace la administración. Cuando tú tienes conocimientos de administración, pues siempre te vas a preguntar y vas a querer hacer estudios para ver cómo vas a proyectar el futuro a 2 años, a 3 años, a 5 años. ¿Qué demanda vas a tener? ¿No? Y la capacidad de la empresa. Pues cuando sabes administración te preguntas esas cosas. Entonces, y como resultado anunciaron un ambicioso programa de posguerra con una inversión de $500 millones para adaptar sus plantas y responder al crecimiento del mercado de la automotriz, porque claro, ellos decían, en vez que los economistas de esa época pues auguraban una situación desastrosa después de la guerra, una posguerra terrible, decían, va a haber una situación de hambruna, de escasez, ¿no? En cambio, Alfred Sloan era todo lo contrario. Él avisoraba que como no se habían comprado muchos coches, la gente iba a ponerse a comprar vehículos, coches. Así que había que producir y
poder cubrir esa demanda que iba a ser creciente después de la guerra, ¿no? Eso es el que sabe administración. Entonces, organización y reorganización de plantas, máquinas y otras instalaciones que se utilizarán en la producción de automóviles. Claro, entonces él empezó dijo, haga un estudio de las maquinarias que tenemos. ¿Qué máquinas ya son obsoletas? Hay que tirarlas y hay que comprar nuevas máquinas. O sea, y hacer un programa de eso. ¿Qué máquinas tenemos? Y llegó a cambiar hasta los destornilladores, por destornilladores más modernos. Es decir, pues hizo toda esa reconversión para una posguerra, ¿no? Reemplazó y modernizó la modernización de equipos y herramientas, expansión de las instalaciones, apartar reservas. Así que a fines de 1944 disponía de un capital de trabajo neto de 903 millones. ¿No? Se preparó para la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mercado automotriz entró en una etapa de expansión. ¿Ves? Sucedió lo que decía Alfred Sloan. La creciente demanda de vehículos junto con el desarrollo de la red vial, claro, se empezó a construir carreteras, aceleró su crecimiento en Estados Unidos. El automóvil pasó a representar la libertad personal y el progreso económico. Entre 1946 y 1949, General Motors recuperó y superó sus niveles previos a la guerra. En 1948 vendió 2,1 millones de automóviles y camiones, y su utilidad neta pasó de 88 millones en 1946 a 440, más de 4 veces en 1949. Las ventas alcanzaron récords y la rotación de inventarios mejoró significativamente. Claro, ellos estaban empleando organización, administración, finanzas. ¿Qué pasó en cambio con Ford? Pues en 1945 Henry Ford ya tenía 82 años y en etapa senil estaba ya. Era ignorado por sus propios gerentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la compañía planeaba relanzar vehículos con diseños antiguos, lo que inquietaba a la familia. En septiembre, miren lo que pasó, su esposa Clara y su nuera Eleonor lo enfrentaron con un ultimátum. Le dijeron, o nombras a nuestro nieto Henry Ford II, bueno, tenía el nieto, lo vemos ahí en pantalla, el joven, tenía el mismo nombre, Henry Ford. Entonces le pusieron Henry Ford II. Le dijeron, si no lo pones a tu nieto como presidente, nosotros vamos a vender nuestras acciones. Y entre la esposa y la nuera, pues tenían el 42% de las acciones. Claro, para Ford perder la empresa era impensable, así que accedió y firmó el nombramiento de su nieto. Pues su nieto tenía 28 años. Y cuando entra su nieto, pues a la empresa, ve que había muchos dinosaurios, es decir, gente ya de edad que estaban a cargo de las gerencias de Ford. Ford era una empresa inmensa, tenía pues en Detroit, en otras ciudades, plantas de fabricación inmensas y estaba por todo el mundo, bueno, llegó a Rusia inclusive, ¿no? Por Francia, en Latinoamérica, tenía fábricas. Era increíble, era un monstruo realmente Ford. Y estaba pues yéndose a pique, abajo, totalmente. Y estaba totalmente desorganizado Ford. Entonces él entra y ve, dice, ¿cómo hago? Esto es imposible cambiar, porque estaban viejos, enquistados ahí en sus escritorios, con su forma de gerenciar, que era dañina, porque eran pues unos déspotas, eran unos tiranos. Bueno, entonces dice, ¿qué hago? ¿Y saben lo que pasa en esta época? Pues sucede las casualidades o bueno, pasan cosas en la vida que a veces superan las películas y todo, ¿no? ¿Qué pasaba? Había un grupo que les llegaron a llamar los Whiz Kids. Ahora vamos a ver por qué. Este grupo de oficiales liderados por el coronel Charles Tex
Thornton. ¿Qué pasa? Charles Tex había llegado a trabajar en el Pentágono antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó al Pentágono, pues encontró un Pentágono muy desorganizado. Y él, con varios, empezó a organizar el Pentágono. Lo organizó el Pentágono. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él con muchos de los que trabajaban, se hizo un equipo, él lideró a un equipo que se encargaron de toda la logística en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos se hicieron cargo de la guerra, veían que no se sabía cuántas granadas, cuántos coches tenían que enviar, cuánta gente estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial, cuántos soldados habían, cuánto de alimentos había que enviar. No se sabía nada. Entonces él con su equipo logran organizar todo de tal manera que fue una logística impresionante porque ellos sabían de números. En su cabeza todo eran números, sabían organizar bien porque todo lo llevaban a los números, a cantidades, y organizaban bien de tal manera que no les faltó alimentos, no les faltó municiones, no les faltaron aviones, no les faltaron carros de guerra, tanques. ¿Por qué? Por este equipo que lideró fue fundamental, así como los soldados, pues ellos fueron fundamentales en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí vemos al primer teniente Arjay Miller, que era uno del equipo de Charles, ¿no? De Tex Thornton. Pues el más sobresaliente fue el coronel Robert McNamara. Ahora, ¿esto qué pasó? Que, por ejemplo, aquí vemos, hablamos de Robert Lovell. Lovell era un general muy reconocido, porque en la Segunda Guerra Mundial, pues en el área de aviación, él hizo cosas impresionantes, por eso que pudieron ganar, porque había bombarderos que no podían llegar hasta donde estaba el enemigo, ¿no? Él mandó construir aviones o bombarderos que llegaran un poco más, ¿no? Y pues con eso logró vencer mucho a los alemanes. Entonces era muy bien considerado este Lovell y Robert Lovell lo tenía en alta estima a Tex Thornton. Entonces, ¿qué pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial? La mayoría de gente que había participado en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los soldados que habían luchado y que habían sobrevivido, para todos ellos, los familiares y ellos mismos decían que fueron 4 años perdidos. 4 años perdidos porque habían dejado de estudiar y se habían dedicado a matar gente en la guerra, pero la mayoría consideraba pues como 4 años perdidos. Y efectivamente para muchos fue así, pero no para este equipo. Thornton se negaba a aceptar que esos 4 años hayan sido perdidos. Él dijo a su equipo, nosotros hemos logrado que la guerra sea una cuestión matemática, hemos organizado toda la logística, tenemos un sistema que por supuesto lo hemos mejorado, lo hemos especializado en estos 4 años y este sistema lo podemos llevar a cualquier industria. Así que nosotros no hemos perdido estos 4 años, le decía a su equipo. Así que vamos a buscar una industria, una empresa grande donde podamos implementar nuestro sistema. Así que dijo al grupo que no se deshiciera, que se mantuvieran en contacto, que él iba a buscar, les iba a buscar trabajo, que tenían que ir como equipo, así como habían trabajado en la Segunda Guerra como equipo, él quería que siguieran como equipo. Entonces, ocurre esto, ¿no? Viendo a qué empresas mandan sus currículums a diferentes empresas, pero por un conocido del padre de uno de ellos de su equipo, llegan a enterarse que Ford justamente había hecho un cambio, que ahora en la gran empresa Ford Motor Company había habido un cambio, que el gran Henry Ford había dejado la tutela de la empresa a su nieto Henry Ford II. Y su nieto tenía 28 años y estaba haciendo cambios. Y por supuesto que necesitaba apoyo. Entonces, sin pensarlo 2 veces, le manda este telegrama. El telegrama le manda Charles Tex Thornton, este coronel, le manda a Henry Ford II.
al nieto de Ford. ¿Y qué decía en el telegrama? Le decía algo muy directo. Le decía, me gustaría verlo con respecto a un tema que creo que sería de interés inmediato. Se trata de un sistema que se ha desarrollado y aplicado con éxito en la gestión de las fuerzas aéreas del ejército durante los últimos 3 años. La referencia, si lo deseas, es Robert Lovett, subsecretario de Guerra para el Aire, y firma Coronel Charles Tex Thornton. Fue importante que pusiera como referencia a Robert Lovett, porque si no Henry Ford II estaba recibiendo muchísimos currículos de oficiales de la guerra, porque esa gran cantidad de gente que entró, no solamente para luchar como soldados, sino para toda la logística, para todo el entramado de la guerra, se habían quedado sin trabajo. Cuando terminó la guerra, pues todos ellos se fueron a casa y ahora a buscar trabajo. Entonces, a la empresa Ford le llegaban muchísimos currículos, ¿no? De gente que quería trabajar, ¿no? De gente que quería entrar a la gerencia, y bueno. Pero Henry Ford leyó en una mañana estas que tenía en su escritorio todas las cartas y todo, leyó este telegrama y le llamó la atención por lo directo que era y por la referencia de Robert Lovett. Él sabía quién era Robert Lovett, ¿no? Pues así que lo llamó a Robert Lovett y le preguntó por Tex Thornton. Y claro, Robert Lovett pues no se quedó atrás, le dijo todo lo mejor de Tex Thornton, que efectivamente era un grupo pues en coeficiente intelectual superior a la media, muy superior a la media. Le dijo, son gente muy inteligente que manejan bien las matemáticas y efectivamente han logrado una logística impresionante en la Segunda Guerra Mundial. Así que Henry Ford contesta el telegrama a través de uno de sus empleados. Le dice que quieren reunirse con ellos. Entonces ellos se alegran y viajan, ¿no?, para reunirse. Pero claro, al inicio no lo recibe directamente Henry Ford, lo recibe un funcionario de la empresa Ford. Pero Tex Thornton, como era pues un coronel, como sabemos los coroneles tienen cierta autoridad y hablan como del ejército, ¿no? Le dijo, por favor, hemos venido a tener esta reunión con Henry Ford. ¿Podría ser amable de invitarle que él mismo se acerque? Y claro, como insistieron tanto y como él veía que porque habían ido 3 o 4 personas del equipo de estos whiskies, ¿no? Y este funcionario de la Ford ya se sentía muy abrumado por las preguntas y todo lo que le hacían y dijo, pues un momento, voy a llamarle a Henry Ford. Entró a su oficina y le dijo, quieren conocerte, quieren hablar directamente contigo. Y para bien, pues Henry Ford aceptó. Ahora, Henry Ford pues era una persona alta, muy bien puesto, que cuando entró los saludó muy amablemente y todos lo vieron pues como un príncipe. Eso es lo que dice Thornton. En ese momento lo vieron y se quedaron un poco absortos por la personalidad que irradiaba Henry Ford II, ¿no? Entonces, ellos fueron al grano, le contaron qué es lo que le estaban proponiendo a Henry Ford. Le decían, nosotros tenemos un sistema que se puede emplear para cualquier industria, de tal manera que nos ocupamos de la contabilidad, de las finanzas, y vas a saber, vamos a hacer planes de rentabilidad, de sacar adelante a Ford, porque claro, ellos sabían ya que la Ford estaba en una situación pésima y que había perdido el liderazgo en el mercado. Entonces Henry Ford, al ver cómo le hablaban, y eran gente de su edad, porque todos oscilaban, como ustedes pueden ver, esto es la edad de ellos, mira, de 29 años, 31, 30, 29, todos estos eran del equipo de Tex. Bueno, a Thornton más se le conocía por Tex, ¿no? Entonces, el único más veterano, ¿cuántos años tenía? Pues 33 años. Y el más joven tenía 25 años. Y Henry Ford II tenía 28 años. Entonces, cuando le dice que le presente los honorarios de cuánto es lo que quieren ganar cada uno, y que, pues, según eso decidirían. Y Tex le dice que inmediatamente, y se preparan.
hablan con todo el equipo, convocan a algunos que no estaban. Pues, por ejemplo, el que resalta mucho es McNamara, porque le habían ofrecido un puesto en Harvard, le habían dicho, porque era muy inteligente. Todos tenían coeficiente intelectual muy por encima de la media. Pues si la media tenía 100, ellos estaban, o si la media tenía 80 de percentil, ¿no?, de inteligencia, ellos estaban por 140 más o menos, todos. Y pues McNamara le habían ofrecido que enseñe en Harvard y le habían dicho cualquier cosa, tú lo que quieras, enseña la especialidad que quieras, le habían dicho. Imagínate, porque lo querían tener en Harvard y le habían ofrecido $4,000. Entonces, Tex no estaba dispuesto a perderlo a McNamara, y además en ese momento su esposa estaba enferma de McNamara, estaba pagando una cantidad enorme por su recuperación de su esposa, y él decía que no podía darse el lujo de dejar el trabajo, de que estaba en Harvard, y Tex le dice, yo te voy a conseguir el doble. Si te están pagando 4, yo te voy a asegurar un sueldo de 8,000. Pero en realidad logró para McNamara $12,000. Y por supuesto que McNamara aceptó. De 4,000, imagínate ganar 12,000 en esa época. En esa época que una persona pues estaba ganando, pues no sé, $200, $300, $400. Bueno, no llegaban a 800, bueno. Pero estos estaban ganando 12,000. Mira, el teniente Robert McNamara, 12,000. El otro, Jack Reid, el coronel, 12,000. Edward Lundy, 12,000. Mayor Ben Mills, 11,000. Arjay Miller, 8,000. Charles Bronson, 8,000. James White, 10,000. George Moore, 9,000. Andy Adenson, 9,000. Y Tex exigió $16,000. $16,000. Anuales, ¿no? Por supuesto. Entonces le presentaron esto a Ford y Ford aceptó. Ford aceptó y entonces ellos se presentaron ya para hacer todo el trabajo. Y claro, se prepararon como si iban a tomar una ciudad, ¿no? Como si estuviesen en la guerra para tomar una ciudad. Este grupo de jóvenes profesionales, aunque inexpertos en la industria automotriz, se centraban en gestionar el negocio a través de datos y cifras. Querían conocer todos los aspectos operativos y financieros: producción, costos, ventas, inventarios, salarios, divisiones y utilidades. Sin embargo, al recopilar información descubrieron una grave desorganización. No había contabilidad fiable ni datos que permitieran saber si la empresa ganaba o perdía dinero. Ford estaba completamente desorganizada. Imagínate, las facturas y los recibos que pagaban los tenían así, apilados, ahí en un almacén. No había organización. Pagaban las facturas pues con retrasos de 3 meses. Era increíble la desorganización. Tirado las facturas por todos los... Entonces, cuando ellos querían recabar información, pues no les pudieron dar información. Y la planta Ford era demasiado grande. Entonces se tardaron realmente, pues cuando uno entra a asesorar una empresa, por ejemplo, yo cuando asesoraba una empresa, me daba un máximo de 3 meses. Yo decía, porque ya en la práctica sabía, ¿no?, de que cuando entras a asesorar una empresa que está en dificultades, todos te ven como el salvador, que vienes tú a salvar la empresa que está en dificultades. Entonces lo que tú digas, te lo van a dar, lo que tú digas van a hacer. Pero si no logras en el corto plazo dar fruto, ¿no? No logras cosas contundentes, pierdes la confianza. Entonces ya los dueños o los directivos o a los que tú les estás pidiendo la información, los apoyos y todo eso para hacer tu reestructuración, ya no te dan, ya no te hacen caso porque han pasado 3 meses y no les has dado nada sólido. Entonces,
Esa luna de miel que se inicia desde el momento que entras a asesorar a la empresa, termina más o menos a los 3 meses, es por la práctica que yo tenía, ¿no? Entonces yo tenía como meta en 3 meses como máximo haber logrado avances importantes. Entonces lo mismo estos hombres cuando entraron a este equipo, cuando entró a la Ford Motor, pues trabajaron día y noche porque veían que había mucha desorganización. Querían dar ya pronto pues resultados. Y como era tan grande, inmenso la compañía y era a nivel mundial, pues y como estaba desorganizado, nadie les daba, no había organigramas, no sabían quién mandaba a quién, ¿no? Las secretarias no sabían bien quién era su jefe realmente, ¿no? Y los jefes no sabían bien a quién respondían. Los trabajadores, cuando le decías tú para quién trabajas o quién es tu jefe, no sabían responder. Y datos peor, no habían cuánto se necesita para fabricar un coche, eh, cuánto de utilidad se está obteniendo por cada coche. No sabían nada, ningún dato. Entonces tuvieron que empezar de cero realmente. Ford había tenido una sola auditoría y en toda su vida había tenido una sola auditoría y los auditores externos, después de meses de trabajo, esa vez que fueron a auditar, que fue mucho antes que lleguen ellos, después de meses de trabajo tuvieron que abandonar dándose por vencidos. Todas las facturas que llegaban se apilaban en orden alfabético, en trineos de madera, al otro lado de las pilas recibos. Cuando la empresa recibía una factura, buscaba el recibo, los unía con alfileres y enviaba el cheque por correo, siempre con meses de retraso. Bob McNamara, escribiendo una carta, decía que esto le recordaba esos primeros días en la Fuerza Aérea cuando no había información sobre cuál basar sus decisiones. No había patrón de organización, decía. Ford debía ser reconstruido desde cero, imagínense. Arjay, que tenía asignado realizar un pronóstico de ganancias, se sorprendió de lo inútil que era. Buscando algunos datos, le preguntó a uno de los a uno de los controladores cuál cree que será la ganancia de este mes. Y le respondió, ¿cuánto quieres que sea? Así que estaban desilusionados de Ford. Ellos pensaban que las fábricas pues estaban bien organizadas. Y por otro lado, Henry Ford II, aquí lo vemos a Henry Ford II, es una foto real. Él pensaba en el futuro de Ford. Él decía, estos muchachos que han venido, no les interesa el automóvil. O sea, ellos lo que ven solamente son números. Y quieren sacar adelante la empresa a través de su organización, de su sistema, ¿no? Con datos y todo, está bien. Pero él decía, yo quiero una persona que le guste el automóvil, que esté metido en el mundo del automóvil y que pueda sucederme, o sea, necesitaba él seguridad en la administración, en la gerencia futuro. Entonces, había pensado en quién, en este hombre. ¿Quién era este hombre? Pues vamos a ver, en solo 5 meses, dice, el equipo logró avances clave. Ben, uno del grupo de los Kids, organizó el primer plan de producción. Arjay proyectó el flujo de efectivo. Jack preparó presupuestos de capital. Y Jim diseñó organigramas. Pero Tex se sorprendió cuando Henry Ford anunció la incorporación de Ernest Brecht. Él es Ernest Brecht. ¿Quién era él? Él le llamó Henry Ford II a Tex y le presentó a Ernest Brecht como vicepresidente. Y claro, Tex pensaba que él era el natural vicepresidente que iba a hacerse cargo de la Ford. Y cuando le llama a Henry Ford y le dice, te presento a Brecht, él va a ser nuestro vicepresidente. Y claro, se le cayó el mundo a Tex. Dijo, pero ¿cómo es posible? Ahora, claro, se frustraban sus aspiraciones. Brecht era veterano de General Motors
ya no trabajaba en General Motors, pero había trabajado muchísimos años en General Motors. Inclusive, él había sido, postuló para presidente de General Motors, pero claro, otro le ganó. Entonces dice, fue convocado para implantar en Ford un estilo de gestión basado en organización, disciplina y planificación al estilo de General Motors. ¿Ve? Hasta Henry Ford y muchos sabían que General Motors tenía organización, tenía disciplina, tenía planificación, y todos lo conocían a Alfred Sloan. Entonces Henry Ford le dijo, haz de la Ford Company una cosa como General Motors, una empresa como General Motors. Y claro, cuando Tex le manifestó pues su desconformidad a Ford, Henry Ford le dijo la verdad. Le dijo, ustedes no están en el mundillo del automóvil, no conocen lo que es el automóvil, ustedes están por organizar, pero en cualquier momento que se presente algo mejor para ustedes, lo dejarán. Después que organicen todo esto, quizás dejarán la organización y se irán pues a otras empresas para hacer lo mismo, pero yo lo que quiero pues es alguien que esté metido en el mundillo del automóvil, que esté pensando en el automóvil, en mejorar, que esté al tanto de la tecnología, de los avances, ¿no? Alguien que esté pensando en el automóvil por el automóvil, que le guste el automóvil, este sector, esta industria. Y eso es lo que le dijo, ¿no? Y claro, lo que pasó, pues cuando contratas a una persona como gerente general o como presidente en este caso, o como vicepresidente, porque el presidente era Henry Ford II, este no vino solo, él claro trajo su equipo, Brecht trajo su equipo, y dentro de eso lo trajo a uno que era pues muy colérico y no se llevó con Tex, que también era muy colérico, tenía un carácter fuerte. Pues dice acá, al asumir como vicepresidente de Ford, Brecht incorporó a ex ejecutivos de General Motors, todos de General Motors, destacando a Levis Crusoe, retirado de esta como director financiero. Bajo Crusoe quedaron 3 áreas. Mira lo que sucedió. Lo trajo y lo puso a Crusoe, y debajo de él puso la Contraloría, Tesorería y la Oficina de Planificación de Tex. O sea, Tex, ¿a quién iba a responder? Ni siquiera iba a responder a Brecht, sino a Crusoe iba a responder. Y así se alejaron más sus aspiraciones. Él quería responder directamente a Henry Ford II. Ahora, ni siquiera iba a responder a Brecht, al vicepresidente, sino a Crusoe. Y claro, ahí reventó Tex, dijo, esto es terrible, porque cuando se reunía y hablaban con Crusoe, no se entendían. Crusoe quería otras cosas y Tex quería otras cosas. Y los dos se enfrascaban en unas discusiones terribles. La relación entre Tex y Crusoe fue conflictiva desde el inicio, con choques frecuentes y acalorados. Según el organigrama de Brecht, Tex debía reportar a Crusoe, alejándolo claro de Henry Ford y de Brecht. Tex criticaba a Crusoe por su enfoque rígido, afirmando que sus 32 años en General Motors era como si hubiese repetido el mismo año 32 veces. Eso era gracioso. Tex, que era muy, muy inteligente, decía, este hombre pues no es que tenga experiencia de 32 años, porque ha repetido lo mismo cada año. 32 años haciendo lo mismo. Lo trataba pues como una persona que no servía para nada. No ha progresado, decía. Para Tex, este hombre no ha progresado. Crusoe quería convertir a Ford en una segunda General Motors. Pues Henry Ford explicó a Tex que contrató a Brecht y a su equipo de General Motors porque buscaba sucesores comprometidos con la industria. Eso es lo que le dijo, ¿no? Él no quería dejar que Ford volviera a caer en algún momento, ¿no? A diferencia del grupo de Tex, que solo se enfocaba en la gestión por la gestión. Aunque Tex y sus compañeros eran tan brillantes administradores, no estaban interesados en el negocio, claro. El automóvil ellos lo veían pues como algo más, como un instrumento de transporte. En ese momento Tex se desempeñaba como director de planificación, Bob McNamara como su asistente y 5 de los otros WizKids. ¿Por qué le llamaron WizKids? Había una serie en esa época que los contrataron.
había una serie en televisión que se llamaba Whiskies, que eran de niños que respondían a todas las preguntas. Les hacían preguntas y respondían a todo. Entonces, como estos veían que eran así muy matemáticos y todo, pues, y eran jóvenes, los viejos de la Motor Company les apodaron los Whiskies. Y eso, así que ya se habían prácticamente acostumbrado, o mejor dicho, ya cada uno había tomado su parcela en Ford. Dice, los otros whiskies también administraban sus propios feudos. Arjay estaba en el departamento de informes para la gerencia. Aprobaría todas las propuestas para el personal ejecutivo. El otro, Whiskies Ben, estaba en el departamento de planificación de instalaciones y programas. Desarrollar un programa maestro de producción, eso era su objetivo. Ed, que era otro, estaba en el departamento de planificación financiera, pronósticos de efectivo y ganancias y elaboraba estudios sobre precios. Jack estaba en el departamento de presupuestos administrativos, presupuesto general de la empresa. Jim estaba en el departamento de planificación de la administración, ¿no? Reorganizar completamente la empresa. George y Charlie fueron asignados para ayudar a Jim con el proyecto de establecer una organización clara. Es decir, que ya el equipo se había ensamblado, ya habían logrado avances significativos, ¿no? Sin embargo, el líder, Tex, estaba quemado totalmente, estaba con problemas con Crusoe, que ya era imposible seguir trabajando de esa manera. Así que como peleaban mucho, Crusoe fue donde Brecht, donde el vicepresidente, y le dijo, mira, o se va Tex o me voy yo. Le puso así un ultimátum a Brecht, al vicepresidente. Y claro, el vicepresidente habló con Henry Ford, le dijo, pues mira, esto ha llegado a una situación ya irreversible. O se va Tex o creo que le dijo me voy yo y Crusoe. Entonces Henry Ford pues siempre se rompe la cuerda por el lado más débil. Dijo, bueno, ya tengo al equipo que está bien ensamblado, el único problema es Tex. Y necesito yo a Brecht y a Crusoe, que son gente que sabe de vehículos porque han estado más de 30 años en General Motors y conocen, los necesito a ellos para seguir adelante. Así que lo llamó a Tex y no lo echó, sino que le dijo, mira, te ofrezco que vayas a Canadá y que te hagas cargo de todo de Ford en Canadá. Y claro, eso le disgustó a Tex, le dijo, no te preocupes, yo me voy. Y claro, pues se dieron la mano y dijo, pues hasta aquí nomás, ya, muchas gracias y bueno. Lo reunió a su equipo, a las esposas de su equipo, tuvieron una reunión y él dijo, les traigo una noticia. ¿Qué ha pasado? Le dicen, me han echado. Me han echado. Y claro, todo el mundo se quedó heladísimo. Dijeron, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y él le dice, pues que ya no podía con Crusoe y que Henry Ford le ha dado un ultimátum y le ha dicho que bueno, que no puede seguir y que lo manda a Canadá, pero él no ha aceptado, así que dijo a ellos, les dijo, como era una persona muy imponente, Tex, como era coronel, le dijo a su equipo, no se preocupen, voy a buscar otra empresa y cuando ya tenga todo listo, los llamo. Y no me va a suceder como me ha sucedido aquí en Ford, dejarme ganar por otra persona, sino que vamos a ser más efectivos, lo vamos a hacer en menos tiempo y vamos a tomar la empresa nosotros mismos. Así que se fue con esa ilusión de encontrar otra empresa y llamar al equipo. Y bueno, todo el mundo, pues como Tex pensaba que ellos iban a decir, pues si te vas tú, nosotros también renunciamos. Ninguno dijo nada, se quedaron callados. Y Tex se sorprendió. Dijo, pero no dicen nada, yo pensé que iban a renunciar todos. Y claro, cada uno de ellos les habló, le dijo, pues mira, $12,000 no me van a pagar en ningún otro lugar. O el que ganaba 8,000 le dijo, $8,000 no me van a pagar en otro lugar. McNamara, por ejemplo, le dijo, yo estoy ganando $12,000 aquí en Ford y ya estoy, pues, ya me acostumbré, bueno, ya habían tomado posición cada uno de sus, era el líder de McNamara después de Tex. Así que ninguno renunció y bueno, Tex tuvo que comprender y él solo se fue. ¿Vale? Así que los que quedaron lograron realmente sacar a Ford de todo ese desorden, ¿no? Lo sacaron, pero ¿cómo? Con números, con números.
Es decir, sabían muy bien cuánto necesitaba de inventarios, cuánto se necesitaba para cada coche, todo lo redujeron a números, ¿no? Eh, Cuánto se ganaba, la rentabilidad por cada coche, el tiempo que debía demorar la producción, etcétera. O sea, sabían todo. Estaban muy bien organizados. Dice. Con el paso de los años, dice, la industria automotriz alcanzó una velocidad vertiginosa. Hacia mediados de la década de 1950, Ford Motor Company, bajo el liderazgo renovado de Henry Ford II, se transformó en un símbolo del triunfo de la gestión y la ingeniería. Gracias al trabajo de los Whiz Kids, el caos organizativo fue sustituido por una estructura sólida, basada en datos y control. Ford se enorgullecía de tener los sistemas financieros más eficientes de toda la industria estadounidense, con un equipo capaz de vigilar rigurosamente cada centavo. La empresa, que en 1946 carecía de organización y contabilidad, había sido convertida en una fortaleza industrial, la tercera mayor compañía del país, solo detrás de General Motors y Standard Oil de Nueva Jersey. Pues había logrado Henry Ford II sacar adelante la Ford Motor Company a través de este grupo de personas que convirtieron toda la administración a números. Lo malo de esto, y lo vamos a ver en otro momento, porque ya el vídeo se está extendiendo mucho, lo vamos a ver en otro momento, cómo esto luego es perjudicial para gente que tiene un talento superior o diferente, aquellos que tienen intuición, ven que el mercado va a ir por tal o va a pasar algo, o tienen esa intuición de empresarios. Este grupo técnico rechazaba todo eso, todo lo reducían a números. Y claro, ahí se fue perdiendo mucho talento, pero eso hablaremos en otro momento. Ahora lo que les he tratado de demostrar es cómo hace la diferencia cuando sabes administrar, cuando sabes organizar, cuando sabes elaborar una estrategia, ¿no? Es importante la administración para llevar adelante una empresa. Eso que quede grabado en sus mentes, en sus corazones, a fuego de ustedes para que puedan ser unos buenos administradores y gerentes. Bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí, chicos, que ya se está extendiendo mucho el vídeo. Pues, y luego ya con esto terminamos lo que es del management, de la gerencia. Ahora vamos a entrar a hablar nuevamente de la estrategia y vamos a hablar ya de las herramientas para hacer una estrategia. Y se van a sorprender qué excelente son las herramientas que van a conocer ustedes para armar toda una estrategia. No solo un plan. La estrategia va mucho más allá del plan. Así que en el próximo vídeo ya vamos a entrar a tratar cada herramienta. ¿Vale? Les voy a dar todo el contexto de estas herramientas y se van a sorprender muchísimo. Y de lo sencillo que va a ser la enseñanza. Bueno, pues lo dejamos aquí por el momento. Muchas gracias a todos. Un abrazo.